Mi invitado hoy es Paulo Vieira da Cunha, director de Verbank Consulting. Paulo, bienvenido a Globo Economía. Muchas gracias, José Antonio. Es un gran placer. Y gracias por ayudarnos en lo que queremos hacer hoy, que es un poco poner la lupa en el periodo, decía yo en mi introducción, de mandato, el primer mandato de Jerome Powell al frente de la Fed, que ha terminado, fue nombrado por Trump, ha sido renovado por Biden. Y bueno, a pesar de las críticas con las que empezó su mandato hace 4 años, parece que la nueva administración ha considerado que es suficientemente independiente y suficientemente positivo. Es así, ¿no? En una primera aproximación. Sí, yo creo que sí, fue una buena decisión y yo creo que por 2 razones. En primer lugar, por mantener la tradición que Trump había interrumpido de asegurar que el cambio de administración no necesariamente lleva a un cambio en la Fed. Y en segundo lugar, por lo que tú decías, Powell ha hecho un buen trabajo, tiene una buena relación con el staff y todo lo que se necesita para el periodo adelante ya ha sido muy bien trabajado, sea por Claridad, sea por Williams, que son los, digamos así, los cerebros por detrás de la Fed, y entonces yo creo que fue una decisión acertada. Bueno, en un mandato que además que fue complicado desde el inicio, pero que luego se ha complicado todavía más con la pandemia. Y si nos ponemos en ese punto, en la reacción inicial con la pandemia, fue en cualquier caso polémica porque fue muy agresiva, muy rápida, muy contundente, pero que se ha revelado, bueno, efectiva, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y ahí ayudó mucho dos cosas. En primer lugar, en 2019, la Fed había empezado y concluido un gran trabajo de reformulación de su estructura de política monetaria, de cómo hacer la respuesta de política monetaria. Un documento muy importante. En esa evaluación quedó muy claro que era muy importante cuando las tasas de interés están muy cercanas al cero, que es muy importante, al contrario de lo que uno podría imaginarse intuitivamente, que lo importante es actuar muy agresivamente. Y entonces es eso la primera cosa que pues él incorporó, a todo el board incorporó de actuar muy inmediatamente cuando el golpe vino. La segunda cosa es que fue distinto porque mucho del apoyo que la Fed hizo, de hecho el gran aumento en el balance sheet, fue de operaciones de recompra, porque como ustedes se acuerdan, había un problema en los money markets. Entonces parte de la agresividad también fue muy bien dirigida, no fue dirigida al sistema bancario como un todo, pero hubo $1 trillón que se desembolsó en poco más de 30 días hacia operaciones muy específicas y de recompras, o sea que se aumentó y luego se disminuyó el balance sheet. Y desde luego lo que no apareció por ningún lado fue ni siquiera el temor de una crisis financiera, ¿no? Gracias a eso, seguramente, o en Sí, buena medida. no, seguro. Sí, o sea, los dos aspectos. O sea, el balance sheet ya estaba muy grande. O sea, la Fed ha operado con un balance sheet cerca del 35% del PIB por mucho tiempo, ¿no? Entonces eso, aun cuando estaba disminuyendo un periodo anterior, nunca llegó a disminuir de forma significativa. Entonces sí había todavía muchas reservas amplias para el sistema bancario y además se adicionó esa otra montaña de dinero para las operaciones de cortísimo plazo en el mercado de dinero. En este bloque queríamos un poco hablar del mantenimiento de esas políticas iniciales que comentábamos hace nada, sobre todo la compra de activos. ¿Qué alternativas había en ese momento desde tu punto de vista? Es decir, ¿qué hizo y qué otras alternativas había, si es que las había? No, yo creo que o sea, ya está bastante claro que cuando uno llega bueno, en marzo, ellos bajaran la tasa a cero, ¿no? Una vez que la tasa está a cero, hay que empezar con las otras 2 medidas que la Fed ha explotado y se han mostrado efectivas. Una es la compra de activos,
que hace con que se apoye las acciones del sector bancario y particularmente de los inversores de alongar las tasas, alongar sus inversiones a lo largo de la curva hacia operaciones de más largo plazo. Y en segundo es el llamado forward guidance, o sea, una lenguaje muy clara de la Fed, en el sentido que van a mantener ciertas políticas de apoyo por largo plazo. Y de nuevo, como Powell ya había experimentado todo eso antes, volvió a hacerlos y lo hizo muy bien, muy efectivamente, de tal manera que la recuperación fue muy rápida. La cosa más importante a destacar, sin embargo, José Antonio, es que esta vez, al contrario de 2009, la política fiscal fue muy activa, ¿no? O sea, felizmente, yo creo que fue un gran éxito. La política fiscal vino para ayudar decisivamente y apoyar la política monetaria. De tanto en tanto de que unos meses más tarde, o sea, particularmente a fines de 2020, ya se empezaba de cierta manera a criticar la Fed porque estaba haciendo demasiado. Y la razón era porque la política fiscal había sido tremenda, o sea, una política fiscal que no se veía en Estados Unidos desde el periodo de la gran recesión de los 30. Exactamente, exactamente. Ese es un aspecto fundamental y es un elemento ahora visto con cierta distancia claramente de éxito, porque precisamente porque la política fiscal entró con esa fuerza y todo se pudo salvar de una forma pues muy satisfactoria. En ese mismo momento había sus críticas, claro, hacia la política monetaria, pero cuidado, que no hace falta hacer tanto, que no hace falta hacer tanto porque estamos haciendo también lo otro. Sí. Las críticas sobre todo a la magnitud de la actuación, pero con el paso del tiempo tampoco parecería que eso fue equivocado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo estoy en ese campo, aunque es debatible. O sea, yo creo que fue muy importante. De nuevo, yo vuelvo a insistir en esa reseña, en ese review que la Fed hizo. Y una de las cosas que ellos constataron, que es obvio, es que la política de 2009, 2000, hasta 2015 fue una política que tuvo impacto distributivo muy importante, o sea, negativo en el sentido de favorecer mucho a los que ya tenían más, porque la recuperación se dio a través de los activos financieros y no a través del mercado de trabajo. Entonces, en esa nueva actitud que fue implementada formalmente en agosto de 2020, hay mucho más énfasis en el mercado de trabajo y en la idea de que en cuanto la inflación no está arriesgada, hay que hacer más y más y más para apoyar el mercado de trabajo. Como tú decías al inicio, una preocupación es la tasa de participación. Lo más breve que puedas, el concepto de participación, que muchas veces, bueno, hay mucha gente que tiene ciertas dificultades para entenderlo, es decir, está muy bien la cifra de desempleo, ha mejorado mucho, pero es que falta participación. ¿Cómo explicarías de la forma más rápida y clara que puedas ese concepto, el concepto de la participación? Son gentes que están aptas para trabajar, o sea, están en la edad de trabajar, pero deciden no entrar en el mercado de trabajo, o sea, no están trabajando ni están buscando empleo. Y en este último bloque queremos un poco poner sobre la mesa cómo va a ser el nuevo mandato que tenemos por delante. Las preocupaciones, Paulo, las mismas, sobre todo esa parte de la inflación y el empleo, y quizás ahora mismo en este preciso momento, sobre todo ese tema de la participación que comentabas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ahí es en el momento para un poco divergir de ti, yo creo que la preocupación es la inflación, ¿no? Y realmente yo creo que eso ha provocado lo que se llama un nuevo pivot, ¿no? En la última reunión, no fue reunión, fue una declaración de Powell frente al Congreso, frente al Senado, donde él dejó claro que sí hay ahora una preocupación con inflación. Entonces, eso hace con que aquella tensión que siempre existe en política monetaria
entre intentar aumentar al máximo el empleo, pero al mismo tiempo no dejar latente presiones inflacionarias, surge nuevamente, ¿no? Es bastante claro que una gran parte de la inflación se debe a problemas de oferta y no a problemas de demanda, a disrupciones en la cadena de suprimientos, pero sí parece ser que como esa tensión ya viene algún tiempo, hay un problema de desestabilizar expectativas y que la Fed probablemente va a tener que empezar a preocuparse también con la inflación. De ahí que los mercados ya están anteviendo, bueno, en primer lugar, el hecho de que empezaran a no comprar más papeles para apoyar la curva en el largo plazo, lo que tú decías, lo llamabas de tapering, y eso debe cerrar por ahí como a junio del año que viene, y yo creo que lo más probable y acertado sería que empezara un movimiento de aumentar tasas a partir de mediados del año que viene. Hay que decir que estamos grabando esto justo antes de una reunión fundamental que cuando ustedes vean el programa ya se habrá producido, la reunión de diciembre de la Federal Reserve, del Comité Abierto, y que a lo mejor haya habido alguna noticia en esta dirección, así que podrán contrastar qué tan acertados o equivocados estamos en estas apreciaciones. Pero déjame que vuelva al punto que tú decías. Claro, efectivamente, yo decía empleo, pero también inflación, y además en la inflación a mí me ha parecido, quería pedir tu opinión, muy positivo ese acercamiento de Powell de decir, bueno, dejemos de hablar ya de si es o no es transitoria, y lo cierto es que está aquí, y ocupémonos de cómo funciona mientras esté en el tránsito en el que pueda llegar a estar. Eso también me parece que es una buena aproximación, ¿no? Sí, sí, me parece perfecto. Y de nuevo, vuelvo a los cambios en el approach que la Fed tiene a política monetaria. Ellos introducieron un concepto que no es más pura meta de inflación, sino una meta promedio de inflación. Entonces, ellos están muy conscientes de que por periodos la inflación puede estar abajo de la meta y que esos periodos pueden contaminar. Entonces, debe haber una cierta tolerancia por periodos de la meta arriba, de la inflación arriba de la meta, perdón. Lo que pasa es que debido a esos problemas de oferta, ese periodo de inflación arriba de la meta vino muy rápidamente y muy fuerte. Entonces, aun cuando yo creo que si no hubiesen esos problemas de oferta, la Fed sería un poco más tolerante. El hecho es de que la inflación ya está, ¿no? Y una inflación que va a barrar a 6% y que puede estar muy arriba de la meta por todo 2022 es un problema. Entonces, yo creo que eso sí ha llevado a que la Fed tome una actitud preemptiva, no de pánico. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice que la Fed está atrás de la curva. Yo creo que ellos están trabajando bien. Siempre puede surgir algo imprevisto, pero yo creo que sí hay tiempo de ellos hacer lo que quieren hacer. O sea, primero terminar las compras, hacer todo el tapering y después empezar con la subida de tasas. Acuérdense de que las tasas están tremendamente acomodaticias, ¿no? Claro, sí, que hay margen para moverse, ¿no? Paulo, pues se nos ha terminado el tiempo. Un placer inmenso el haberte tenido con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias. No, ha sido para mí todo el placer y te agradezco nuevamente. Un gran gusto poder dialogar contigo. Fue Paulo Vieira da Cunha, director de Verbank Consulting. Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que aparte de la versión estándar, esta que ustedes están viendo, estamos en la versión audio, disponible en todos los proveedores de podcast, que ahí nos tienen en cualquier momento del día, de la noche, cuando sea conveniente para ustedes. Hasta la próxima semana.